Es hermoso ver a un Gabriel García Márquez niño, jugando en Aracataca mientras descubre el mundo de la mano de su abuelo. Y aún más, verlo dando sus primeros pasos hacia el sueño de ser escritor. En Señal Literaria también hablaremos de los relatos, que nacen en Tumaco, Cómbita y Casucá. Todo ello en clave de novela gráfica, un género que acumula cada vez más seguidores en todos los rincones de Colombia y que cuenta con un representante de primera línea. Óscar Pantoja, uno de los autores más destacados de la narrativa gráfica del país. Óscar Pantoja, capítulo 2. Óscar, gracias por acompañarnos en Señal Literaria, un espacio pensado en el lector, todos esos lectores anónimos que están en el corazón del oficio literario y de la novela gráfica. Eric, feliz de estar en Señal Literaria, un programa de la televisión pública pensado para lectores, para lectoras, en el que podamos hablar con ellos, contarles nuestras historias, cómo hacemos los libros. Estoy que me hablo, contento. Qué bonito eso. Bueno, yo quería comenzar preguntándote por Gabo, Memorias de una vida mágica, porque me parece muy curioso el arranque, ¿no?, del libro, cuando García Márquez está yendo hacia Acapulco y decide dar un giro en el camino porque se le viene a la cabeza el inicio posible de 100 años de soledad. Bueno, Gabo, Memorias de una vida mágica. Eric, para mí ese libro y para nosotros los autores, los dibujantes y yo como guionista fue el inicio de algo que maravilloso, de verdad. Abrir una puerta para poder escribir en cómic, hacer cómic nacional de largo aliento, contarle a los lectores que podemos escribir cómic, lenguaje secuencial, es algo que en el fondo siempre me ha alegrado y ese momento fue clave. El instante en que Gabo iba con su familia por la carretera de Acapulco, ¿por qué decidí empezar en el guión contando esa historia? Generalmente las cronologías, las vidas siempre arrancan desde el nacimiento, juventud, en fin. Yo quería romper esa cronología, quería acercar más el momento exacto en que hay como la epifanía, en la que Gabo va en el carro y de repente se viene todo el universo Macondo. Y dije, como en el cine, como en la televisión, hay que poner la cámara en otro lugar y contar desde otro lugar. Entonces ese momento en la carretera de Acapulco me permitió poner la cámara en otro lugar y desde ahí empezar a moverme hacia adelante y hacia atrás. Recuerdo que yo lo había leído ese pedazo en un momento y lo guardé. El cerebro es bello, la escritura es bella porque son esas cosas que guardamos, esas imágenes o esas frases que posteriormente cuando nos sentamos a escribir llegan y así surge Gabo, Memorias de una vida mágica y La carretera de Acapulco y ellos en el carro. Me parece muy curioso porque pareciera también como si tú hubieras estado en tu propio viaje y hubieras tenido una revelación. No, voy a hacer esta novela gráfica, voy a empezar por acá. Bueno, yo sé que en el libro contaste con 3 dibujantes, ¿no? Miguel Bustos, Felipe Camargo y Tatiana Córdoba. ¿Cómo fue ese proceso de contar con 3 dibujantes y cómo se concatenó eso? Bueno, uno diría que es un privilegio tener a tres artistas del dibujo en un libro para lograr el libro. Pero yo siento que este libro también fue muy sui generis, fue muy hacerse él mismo, fue una construcción y eso nos ha enseñado a hacer libros y a escribir historias, algo que no está planeado. Yo hago el guión, parto de la investigación, releer la obra de Gabo, leer los estudios, leer las biografías, sentarme a escribir el guión, luego sentarme con el editor a pensar, mostrarle el guión y luego él llama a los dibujantes. No soy yo, ese trabajo no es el mío. Pero cuando ellos llegan los acompaño mucho. ¿Cómo los acompaño? Enviándoles fotografías, contándoles quién o cómo es cierto pasaje, aclarándoles ciertos momentos del guión. Y en principio era un dibujante, era Miguel Bustos, pero el trabajo desbordó el trabajo de Miguel y es una decisión editorial de John Naranjo, de Rey Naranjo,
buscar a otros dibujantes, porque ya teníamos la presentación del libro en High Festival. O sea, eso era como te cuento, es algo que probablemente no ocurre, pero a nosotros nos ocurrió. El libro se está escribiendo, se está contando, se está dibujando y ya tenemos presentación en Cartagena en el High Festival, pues eso es maravilloso. Estaba en la ducha y dije, ve, yo lo que sé hacer son libros. Los sé imprimir, los sé producir, los sé reproducir pues con los autores, y lo que no sabía era venderlos y cómo hacer el mercadeo. Entonces ahí nació Rey Naranjo. Rey Naranjo es una editorial con 14 años y hemos hecho alrededor de 200 libros de diferentes géneros, de ficción, no ficción. Nuestros libros de cómic y nuestros libros infantiles han circulado en cerca de 50 países. Cómo se desarrolla una novela gráfica es diferente a cómo se desarrolla una novela. Con Oscar, que es nuestro autor más notable, más vendido, hemos logrado estandarizar los proyectos de novela gráfica en los que él escribe un guión técnico para cómic y los dibujantes, el equipo de dibujo, completa las viñetas, y después entramos nosotros en toda la parte de la producción gráfica, en la parte de impresión, de que los textos estén correctamente distribuidos en el cómic. El trabajo del editor, yo creo que es muy correcto que se mantenga tras bambalinas, y en la medida en que uno no se sienta es en la medida en que el proyecto pues tiene aporte y el libro sigue teniendo su poder social, su poder democratizador, su poder financiero y su poder intelectual dentro de la cultura. Bueno, Oscar, tú eres un gran conocedor de la novela gráfica y eres un gran lector además. No, pero yo quiero preguntarte por tus lectores. ¿Cómo es pensar en ese público de niños, adolescentes, que son fervorosos además de tus textos y te están esperando todo el tiempo? Yo siempre he considerado que el lector cierra el círculo perfecto de la historia. Cuando un escritor o una escritora se sientan a concebir la historia, esa posibilidad de historia solo se cierra y se completa bellamente cuando el lector abre el libro y empieza a leer lo que uno hizo años atrás o meses atrás en su habitación. Si no hay un lector o una lectora que abra el libro, esa aventura queda incompleta. Yo pienso mucho en el lector, en el impacto de una secuencia de página, de viñeta, en un doble página. Pienso también cuando hago novela en un párrafo, en el resultado de una página. Es mi forma de entender el universo del libro. No podría concebir el libro sin el lector o la lectora, porque yo también soy lector y me emociono mucho. De joven, cuando empezaba a leer clásicos y me emocionaba tanto que quedaba sobre la cama tendido y decía, carambas, ¿esto es así? Yo creo que ahí se completa el universo del libro. Esa es la forma. Y siempre lo tengo en mente, siempre trato de, como en la construcción de la historia, llevarlo emocionalmente por una ruta. Luego él juzgará si mi trabajo fue bien hecho o mal hecho, o está inconcluso o falta algo, pero mi responsabilidad es llevar al lector allá. Por ejemplo, Gabo se ha leído en más de 50 países, pero tú también tienes obviamente esta literatura. Cómic Silente, pensado en los niños, está Tumaco, Cómbita y Kazuka. ¿Cómo nacen estos tres proyectos que además son muy bellos y me hace pensar en que tú estás pensando cuando escribes pues en la periferia, ¿no? No es que estés centrado exclusivamente en Bogotá. Sí, Eric, yo soy de la provincia, yo nací en Ipiales, Nariño, llegué a Bogotá a los 6 años con mi mamá, mi papá, mis hermanos, subieron todo en un camión y llegamos a buscar el sueño bogotano, que es una locura. Soy de provincia, entonces necesariamente ese pensamiento perdura y yo escribo también desde la provincia. Cuando me propongo hacer literatura infantil en cómic, Silente, también hablando con mi editor John Naranjo, que es mi editor y amigo en estas aventuras y empresas de libros,
pienso, ya había escrito para jóvenes, Gabo, Rulfo, Borges, es literatura para jóvenes, cómic para jóvenes, pero quería escribir para niños. Y me devolví a los lugares y a los entornos. La mente te lleva allá, la propia vida te lleva allá. Me devolví a Tumaco. Yo conocí Tumaco cuando tenía 3 años, me llevaron a la playa, me sentí el mar, la brisa, y de ahí, mucho tiempo después, surge el cómic infantil Tumaco. Entiendo que esta es la historia de un niño que quiere ser futbolista, pero no tiene guayos. Entonces, de ahí, cuando tú abres la puerta de una historia, inmediatamente aparecen otras historias. Veo Cómbita y después aparece Kazuka. Y ahora estoy planeando también con mis editores la nueva trilogía de lugares, de sitios donde la infancia, donde los niños y las niñas se ven enfrentados a problemas tremendamente complejos, y me encantaría que esos problemas fueran leídos desde niños y niñas desde las ciudades y entiendan y se pongan en los zapatos de esos actores, de esos niños, y comprendan y haya un entendimiento del problema. De ahí surge Tumaco, Cómbita y Kazuka. Kazuka es igual, es una montaña llena de casas que todo el tiempo la vemos cuando salimos de Bogotá. Los niños, las niñas los ven, pero no conocen historias de allá. Y eso es lo que yo propongo con estas historias. Hablemos un poco de Kazuka, Oscar, porque en este cómic Silente también vemos a una niña que su familia padece problemas de agua en Altos de Kazuka, y ella se ve en la necesidad de ir con sus amiguitos en busca, pues, de agua, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo lo concebiste? Bueno, como te contaba, Eric, y también a los televidentes, a raíz de encontrar un espacio real como Tumaco y entender que en Tumaco el niño nos narra una historia, también empecé a buscar sitios, lugares que no sean necesariamente la centralidad, sino que se apartan, o que estén ahí, pero que sean invisibilizados a veces. Todos los días los vemos. Kazuka surge de ver la montaña siempre cuando uno sale de Bogotá y entender una montaña llena de casas, una comuna o una favela. Pero entender cómo están los niños en ese lugar. Qué lindo, sí, cómo conviven. En este caso es una niña indígena que en su casa no hay agua y tiene que bajar de la montaña, llenar unos galones de agua y volver a subir. Esa aventura que sucede a diario se cruza con un reto inmenso, tiene que subir unas lomas. A medida que sube las lomas se va encontrando con sus amigos donde juegan, comparten, charlan y luego completa la ruta. Lo que yo quería hacer con Kazuka es eso, es narrar un momento de una niña en la montaña y que sea leído por el público infantil, y que, aparte de entender, a veces hay niños y niñas que dicen, no puedo entender por qué en la casa de ella no hay agua. Y cuando hacen esa pregunta, ya creo que empieza a funcionar eso que se llama la otredad, entender, ponerme en los zapatos de ese personaje. Claro. Creo que el oficio literario consiste en eso también, ¿cierto? Ponerse en los zapatos del otro todo el tiempo. Bueno, Oscar, puede que haya un debate regado por ahí en el que no hay una diferencia muy clara entre la novela gráfica y el cómic. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Dónde radica? Bueno, son términos, Eric, son términos o etiquetas que se le van poniendo al lenguaje dependiendo su necesidad. A ver, el lenguaje, acá lo conocemos como cómic. En Brasil se llaman cuadriños. En España son los tebeos. En Japón es manga. Pero en términos del lenguaje universal, llamémoslo cómic, como el arte. Ewi Lisner, que es los padres del cómic, lo llama arte secuencial, y es el arte de narrar a través de una secuencialidad de viñetas. Lo mismo ocurre con el cine. El cine es el arte de la imagen y el sonido en movimiento.
pero dentro de la casa del cine tenemos las diferentes habitaciones, que es largometraje, cortometraje, documental, lo mismo en la novela. La casa de la novela tiene, de la literatura, perdón, tiene las diferentes habitaciones, novela, cuento, ensayo, aforismo, y en el cómic ocurre exactamente lo mismo. El cómic es el lenguaje, y dentro de esa casa del cómic están las habitaciones, yo las llamo así, novela gráfica, está el fanzine, está, que es el mismo comic book el libro el cómic por entregas. El libro álbum yo lo integro dentro del cómic porque la imagen no va como un decorado, sino que hace parte misma del lenguaje del libro álbum, del libro infantil. Entonces, para mí no hay ningún inconveniente, lo que empezó llamándose novela gráfica, para tratar de buscar un mercado, se instaura y no me molesta que se llame cómic, novela gráfica, desde que se entienda ese concepto de una nueva lenguaje que llega a los lectores para contar historias de todas las posibilidades. ¿En qué momento llega la literatura, no sé, a tu vida, a tu camino? ¿En qué momento decides ser autor, escritor? ¿En qué buen momento y mal momento? No, para mí que fue la felicidad, porque a mí la literatura y los libros no son un oficio, no son ni una profesión, para mí es una forma de vida. O sea, si la literatura desaparece o algo le ocurre, estoy en serios problemas. La existencia como que pierde sentido. O sea, para mí la literatura, el cine, el cómic, el arte en sí, es lo que le da un sentido a este sinsentido que vemos todos los días. La literatura llega muy, muy joven. Mi madre, siempre, las mamás, me leía poemas, Gabriela Mistral, y yo me los grababa en memoria, iba al colegio, los recitaba. Entonces, cuando un niño recita o declama, pues es aplaudido, y ese aplauso es como un reconocimiento, y entonces seguía grabándome poemas y luego empecé a leer por cuenta propia. Tuve unas grandes profesoras en la escuela que en tercero de primaria pedían el coronel no tiene quien le escriba, igual vaya, búsquelo, consígalo, en edición de segunda, léalo. Yo no podía entender cómo un libro terminaba con la palabra mierda. Decía, ¿eso es posible? O sea, ¿eso es así? Y luego empiezo a leer y la literatura, lo que hay allá, la ficción que me propone es de mayor calidad probablemente que el desastre de la vida misma que está afuera, y me meto en los libros, me meto en la literatura, en ese paisaje, y de un lector consumado siempre va a surgir un escritor en potencia. Entonces estaba ahí al lado, leía mucho y después saltemos a escribir. Entonces toda mi vida he tratado de esta conjunción no separarla, porque si dejamos de leer, si no hay lectores, pues este mundo es automáticamente, aparte de ser un caos, es un absoluto y no tiene salida. Eso me hace pensar un poco en la idea de la literatura como resistencia, ¿no? Puede que la literatura sea un rincón de resistencia. Claro que sí, Eric. Yo pienso que esa es dentro de tantas posibilidades que tiene la literatura, resistencia, resistir, pensar, soñar, imaginar, todo se reúne ahí. Yo siento que para una persona puede funcionar como resistencia, para otro como pensamiento crítico, para otra como un despertar de la imaginación, para otra como un resolver sus problemas. Para mí el trabajo de la literatura, como muchas veces se dice que la literatura no sirve para nada o es inútil, no. Tú lees un texto y te transforma, te cambia. Un chico o una chica leen una novela, un texto en un lugar de conflicto difícil y se lo cambia, lo transforma, Totalmente. lo hace pensar y dice, no me voy allá, Sí. me voy a otro lado. Sí. La lectura transforma. Así es, totalmente. Colombia es un país lleno de diversos acentos y así de variados son los escritores y los autores que están en todas las regiones. ¿Qué es Cali Comics? ¿Cómo nace Cali Comics? Bueno, Calicomi es un colectivo de artistas que se inician como en los años 90. Son historietistas, caricaturistas, ilustradores y muchos de ellos también hacíamos animación.
bueno, de ese grupo se van conformando todo algo que llamó en su tiempo Tercer Milenio Comics, y comenzamos a hacer exposiciones y comenzamos a trabajar sobre historietas muy propias, vinculados a un periódico de la ciudad. Bueno, es como la historia inicial de lo que es Calicomics. En sí es una sigla que no solamente son los cómics de Cali, sino que Calicomics es caricatura, literatura y cómics. Ustedes tienen un festival, el Festival Cali Comics, el Festival del Cómic. ¿Cómo funciona? ¿En dónde? ¿Cómo es la dinámica? El Festival Cali Comics este año es la versión 31, pero estamos celebrando los 30 años de Cali Comics. Ajá. Cali Comics empieza con exposiciones, empieza con talleres y con conversatorios. Y bueno, esa dinámica la hemos continuado durante todo este tiempo, creando posibilidades de que cada año sea un tema en especial. Me gustaría que conversáramos también sobre algunas de tus publicaciones. Yo vi que tienes un libro sobre las cenas ancestrales, saberes, sabores y sentires. Sí. ¿Qué me puedes contar de ese libro que además tiene una portada bellísima? Parece como el mar Pacífico y un pequeño barco encallado ahí. Sí, realmente todo surge a partir de un trabajo que se hace de memoria histórica. Una de las cosas que pues caracteriza a veces mucho este tipo de publicaciones es un proceso a veces doloroso, ¿ya? Frente a las realidades del país. Oscar, tú te preguntarás probablemente, no, quizás, ¿para qué es esa silla un poco huérfana que está aquí en la mitad del set? La idea es que por favor nos leas un fragmento de tu obra antes de irte. Y hermano, quiero darte las gracias por haber venido, por haber estado en esta señal literaria cálida y nada intermitente que se proyecta sobre las pantallas del país. No, feliz de nuevo, gracias por esta invitación, y voy a leer con todo el cariño para los lectores de Señal Literaria. Vamos a la silla que estaba preparada. Bueno, yo quiero, pues empecemos la lectura con un fragmento, una página con el libro con el que empezó toda esta aventura de cómic, con el que empezamos esta aventura de cómic en Colombia. Dice así: las historias que la abuela contaba cada tarde servían de entretención al niño y a las mujeres de la casa. Anoche soñé que me picaba mucho la cabeza. Me rascaba tanto que creía que tenía piojos. Me tocó sentarme aquí en la cocina. Y como no había nadie que me ayudara, me tocó quitarme la cabeza y empezar a matar los piojos que se me habían subido. Eso ha de ser porque va a llover muy fuerte en esta semana y va a venir alguien con una visita importante. ¿Y tú, Gabito, qué soñaste? Porque tú también naciste con los mismos poderes adivinatorios míos. Echa cabeza y verás, niño, echa cabeza. Y la viñeta de la página donde la abuela se quita la cabeza para matarse los piojos. La obra de Óscar Pantoja nos lleva a ese territorio abierto donde la imaginación es fértil. Nos cuestiona también sobre la importancia de pensar en niños y adolescentes a la hora de crear. Como dijo alguien una vez, tener por lectores a niños y jóvenes es un privilegio equivalente a tener de público a una legión de ángeles.